Bienvenidos amigos y amigas a esta nueva edición del programa especial de EWTN y Radio Católica Mundial de cobertura en vivo y en directo del Sínodo de los Obispos sobre la Familia aquí en Roma, en la Santa Sede. Soy Alejandro Bermúdez y estoy como siempre con mi hermano Enrique Elías. Muy buenas tardes, Alejandro. Gracias por estar con nosotros, Enrique. Gracias. Y este día tenemos además como invitado especial al padre Gerald Murray, un canonista, es decir, especialista en derecho canónico, que nos acompaña precisamente en anteriores ocasiones, ha estado conmigo en programas en cara a cara para hablarnos y clarificarnos sobre el derecho canónico. Padre Gerald, bienvenido al programa. Gracias, muy buenas amable, tardes. gracias. Padre, antes de entrar a un pequeño resumen de la jornada de hoy, ¿puede explicar un poco a los televidentes y radioescuchas qué es el derecho canónico dentro de la Iglesia para que entiendan un poco el marco y la importancia de por qué hemos invitado a un canonista a hablar de algunos aspectos del sínodo? Sí, el derecho canónico en la Iglesia es como la teología y la sabiduría de la Biblia, de la revelación, todo metido en orden para promover el bien de los fieles. Entonces, por ejemplo, el derecho canónico arregla el recibimiento de los sacramentos. Y hay muchas cosas implicadas en eso, matrimonio, Eucaristía, la confesión. Entonces, durante la historia de la Iglesia, los papas y los obispos han hecho reglas, normas, leyes para guiar los fieles. Entonces, lo que yo digo es que el derecho canónico es una manera eficaz de ayudar a los fieles de vivir en paz en la Iglesia, en paz con Dios y con los demás, con los hermanos. Porque en cada sociedad, si no hay reglas, hay desorden, hay caos, pero con buenas reglas, con leyes justas, se puede avanzar juntos. Muchas gracias, padre. Vamos a entrar a este tema del derecho canónico, pero antes quiero hacerles un recuento de lo que hemos tenido hoy día. Hoy día, Enrique, básicamente hemos tenido la recopilación de los trabajos realizados en grupos en base a la segunda parte del documento de trabajo. Recuerden ustedes que el documento de trabajo tiene 3 partes y cada una de esas partes ha sido asignado a cada una de las 3 semanas en las que se reúnen los obispos en el sínodo. Esta vez los resultados se hubieran esperado hacia el fin de la semana, estamos recién a la mitad, el día miércoles, pero dado la extensión de la tercera parte del documento de trabajo y las probabilidades de que existan muchas dificultades para completar el trabajo con la tercera parte, que es la más amplia, los obispos y los participantes del sínodo han querido adelantarse y hoy día, a mitad de la semana, miércoles, han querido presentar los trabajos de los círculos menores o círculos lingüísticos. Y así cada uno de los grupos en los distintos idiomas han presentado cuáles son las propuestas que realizan al comité de redacción del sínodo sobre este tema. Creo que ha sido una jornada relativamente tranquila, Sí. sin mucho... Sí, yo también creo que es un momento, digamos, de la rutina normal del sínodo. Se van viendo los frutos y al mismo tiempo las complicaciones. Los frutos son que ya los grupos de distintos idiomas han ido procesando, por así decirlo, toda la primera parte, toda la segunda parte, pero a la vez también se nota la complejidad que es la tercera parte, que es la más difícil, tiene menos tiempo y por lo tanto los mismos padres muestran, digamos así, la sana ansiedad por atacar la tercera parte y empezar a discutir. Ya lo empezaron desde el sábado, que no estaba previsto. Esperemos que la ansiedad sea sana, como Así dice. es. Porque también la tenemos nosotros, queremos ver los buenos resultados, ¿no? Efectivamente. Sí. El padre Gerald, entrando un poco al tema, en el documento de trabajo, que es sobre el cual están trabajando por ahora los obispos y los padres sinodales, se mencionan algunos temas que tienen importantes consecuencias canónicas, es decir, dentro de las normas que regula la vida de la Iglesia y la vida de los cristianos en la Iglesia. ¿Cuáles son algunos de esos temas más importantes que tendría importantes consecuencias canónicas? Bueno, la pregunta más importante es sobre la Eucaristía. La cuestión o el propósito hecho por un cardenal alemán, Casper,
que se puede dar la Santa Comunión a la gente que no están casados por la iglesia, la gente que está en matrimonio, segundo matrimonio, que es civil porque ya están casados por la iglesia. Y esta propuesta, esta idea, bueno, muy contestada por, yo creo, la mayoría de los padres sinodales, pero la decisión de este tema será presente en esta tercera parte. Ya muchos han hablado y hoy día, por ejemplo, el cardenal Sará, que es el cardenal responsable por la Congregación de los Sacramentos y el culto divino, si hay pecado mortal en nuestra alma, tenemos que ser perdonados por la confesión antes de comulgar. Por los que viven ordinariamente en una situación irregular, una situación de adulterio, no se puede comulgar, porque en ese caso están diciendo Dios, puede entrar en mi vida sin que mi vida había entrado en las normas dictadas por Jesús. Jesús dice, si me amas, tienes que cuidar mi palabra, tienes que vivirla, tienes que aceptarla. Entonces, esa cuestión, la buena intención del cardenal es evidente porque como un desafío por ayudar a la gente que no están casadas católicamente, pero la respuesta que da no es buena y es rechazado por el magisterio de la Iglesia. Los dos papas anteriores, Juan Pablo II, Benedicto, han dicho que no se puede hacer eso. Por eso yo como sacerdote estoy un poco enojado, si puedo decirlo, porque hay un enojo santo. Así es. Que no se debe hablar de cosas ya decididas, especialmente cuando habla de Cristo en el sacramento. Y yo creo mi experiencia en la iglesia americana, en norteamericana, y también mi experiencia en América Latina me enseña. El católico sé que Cristo es Dios y no se va a ver hacia Dios sin estar bien con Dios, antes de decir, venga a mí en la Santa Comunión. Padre, este es el tema probablemente más importante y me gustaría, hay otros temas también en la mesa que tienen que ver con que tocan lo que nos enseña y lo que aplica actualmente el Código de Derecho Canónico, que hay que recordar, el Código es justamente el documento que recoge todas estas normas que los canonistas básicamente aplican. O sea, el canonista no inventa las normas, las toma del Código de Derecho Canónico, un documento existente en la Iglesia. ¿Qué es lo que nos dice hoy en día el Código sobre el tema de la comunión y sobre el tema del estatus en el que se encuentran los divorciados en una nueva unión? Sí. Bueno, según la doctrina católica, el derecho es como una encarnación en leyes de esta doctrina. Para comulgar dignamente hay que estar consciente de no haber pecado mortal no confesado. Hay que no comer nada por una hora antes. Hay que tener fe adecuada, fe suficiente. Tenemos que creer en Jesucristo presente realmente en la Eucaristía. Y hay que tener esa actitud de una forma estable. Entonces, si uno está en una relación no reconocida por la Iglesia, por ejemplo, vivir juntos antes de casarse, es la fornicación. No se puede comulgar si es
una situación estable. Hay que sortir, hay dejar al lado esta forma de vida, vivir aparte y se puede confesar y comulgar. El problema surge en caso de los que están casados civilmente sin la bendición de la iglesia. Esa gente no puede comulgar porque están viviendo una forma del matrimonio que no reconoce la parte de Dios en el matrimonio. El sacerdote bendice la pareja en la ceremonia de la iglesia precisamente porque es un sacramento, pero se hace el sacramento no en frente de un juez, ni en frente de un sacerdote, un diácono ahora también. ¿Por qué? Porque es cosa sagrada, cosa santa. Y como ya lo saben, el matrimonio es un momento de mucha alegría en la iglesia, fiesta y todo eso. Pero en verdad es una cosa seria, porque cuando se casa por la iglesia, la idea es clara, es por mi vida, sin posibilidad de dejar, divorcio civil no efectúa nada en relación con el matrimonio y tenemos que ser fiel a nuestras promesas. Hay gente que dice, no es realista hablar así en el mundo moderno. Yo rechazo esa actitud porque la gente de hoy es como la gente de ayer. Con la gracia de Dios y la buena voluntad se puede vivir según el Evangelio. Claro, y si me permite, Sí. un tema que me parece fascinante es el siguiente, padre. Ayer tuvimos aquí sentados al lado de nosotros una pareja de divorciados vueltos a casar, que testimoniaron ante todos los televidentes y Radio Católica Mundial, no solamente que ellos vivían en castidad perfecta hacía mucho tiempo, Desde hace 10 años. Hace 10 años. una década, Qué bien. sino que además contaron que estaban activamente promoviendo un apostolado de retiros para parejas de divorciados vueltos a casar, para ayudarlos a reconciliarse en su corazón y llegar a la perfecta vida cristiana a pesar de sus dificultades. O sea, es lleno de esperanza el mensaje. Qué bien. No, eso es una enseñanza de la iglesia clara. Si la pareja no se puede separarse a causa de responsabilidades paternales, enfermedad, motivo de edad avanzada, se deben vivir como hermano y hermana. Y en ese caso se da un testimonio exactamente del valor de la castidad y el valor del matrimonio, porque en haciendo esto están respetando las promesas hechas en frente de Dios en la iglesia. Y por mí es algo de inspiración de saber que están haciendo un apostolado además. Y además demuestra que la ley de la iglesia y la praxis de muchos cristianos coincide y no es un imposible. Ah, claro. Es algo del diablo, que si puedo citar a nuestro Santo Padre hablando siempre del diablo. El diablo inspira en la gente la idea, la ley de Dios es causa de problemas en la vida, la ley de Dios es demasiado difícil y todo eso. El diablo está mintiendo. La ley de Dios es algo simple, sincero, por la gente que quieren seguir a Dios. Sinceros, hay sacrificio, pero ya sabemos. El ejemplo de esta pareja, de muchas parejas, yo preparo parejas por el matrimonio y cuando hablo diciendo, usted sabe que vivir juntos antes del matrimonio es algo malo, es un pecado. La gran mayoría ya lo saben. Lo que le falta es un espíritu de conversión. Y muchas veces me lo dicen que están listos para separarse y así veo que la palabra de Dios tiene fuerza. Pero un problema en este sínodo de vez en cuando es un poco la sociología. Esa idea, si la gente en gran número está viviendo de una forma, se debe no hablar tanto de lo que dice Cristo y la iglesia, debe dejarles en paz y puede ser que eso van a cambiar su vida más tarde. No creo que eso es bueno de nada, porque la vida ahora es la vida de siempre. Hay que hacer ahora lo que uno sabe es la voluntad de Dios. Padre, usted menciona la sociología. ¿Podría explicar un poquito más cuál es su crítica a esa aproximación? Explicar un poco más por qué menciona la sociología y cuál sería la visión o la alternativa correcta desde un punto de vista eclesial, como obispos, como pastores, como miembros de la iglesia, como hombres de fe. ¿Cómo deberíamos ver e interpretar la realidad? Interesante porque en los grupos pequeños de la primera parte del sínodo, algunos padres han dicho que la sociología no debe ser el punto de partido, de referencia por el sínodo. Sociología significa
vamos a estudiar la situación actual, la situación presente de la gente en el mundo, cómo están viviendo. Y si hay un gran número haciendo algo, tenemos que ver, puede ser que eso es normal, que uno debe aceptar eso como una regla social que nos ayude. Y la iglesia dice que no. Lo que nos guía no es lo que están haciendo los demás, sino lo que dijo Jesús y lo que hicieron los santos y la gente normal católica durante los siglos. Por eso el punto de partida es siempre, si Jesús nos enseñó algo y si la iglesia hace leyes y reglas para vivir según esta enseñanza, es posible hacerlo ahora. Hay que predicar más y creo que los curas tenemos que pedir perdón porque a veces no explicamos suficientemente por qué la iglesia enseña algo, porque por ejemplo no usar pastillas para evitar hijos, tenemos que explicar eso mejor para convencer a la gente que es malo. La misma cosa con el tema de homosexualidad, tenemos que explicar que la iglesia no tiene odio hacia nadie, pero no podemos decir si hay mucho homosexual, eso significa que Dios quiere que sea así. No, estamos aquí para responder que la palabra de Dios es más poderosa que ningún pecado humano. A mí le agradezco lo que dice Padre Gerald y le comento que si es que el Señor Jesús hubiera tenido esa aproximación sociológica, cuando se encontró con la samaritana en la fuente, Sí. una mujer que había tenido 5 maridos, uno después del otro, bueno, el Señor ha dicho mejor, bueno, vámonos a celebrar y te felicito por tu linda vida. Sí, sí. Al contrario, el Señor lo que hace es llevarla a un diálogo precioso para que ella se dé cuenta de que ella necesitaba el agua pura de vida, que era el reconocer sus pecados, convertirse, y la felicidad que le llenó el corazón la llevó a predicar a todo su pueblo. Sí, Y Jesús sí, se quedó 3 días con ellos. Exactamente. Y como Zaqueo, que estaba robando a la gente, cuando Jesús entró en su vida, cambiamiento total. No, yo veo que en el sínodo hay muchos padres que están diciendo tenemos que focalizar nuestra atención sobre la Biblia y sobre dijo Jesús para no caer en esa trampa de decir, bueno, si hay muchas personas viviendo de una forma, eso significa que Dios aprueba eso. No, es un error eso. Claro. Padre, yo creo que el punto queda claro y le agradezco por las clarificaciones. Sobre los otros temas, una vez más desde la perspectiva del derecho canónico, ¿qué otros temas son desafiantes? ¿Qué otros temas de alguna manera estarían chocando o poniendo en riesgo lo que hasta ahora nosotros conocemos como la normativa que rige la vida de los cristianos y de la iglesia? Bueno, hay muchas leyes sobre los otros sacramentos, por ejemplo, el bautismo, y es una cosa que no veo mucha discusión, pero hay un gran desafío por la iglesia de convencer a los cristianos de bautizar a sus hijos sin demora, sin esperar años y años. Hay que hablar de eso. En relación a la preparación por el matrimonio, es algo, ya en el derecho canónico, no se puede casar a alguien si llega a las 10, a las 11 se celebra el matrimonio, solamente en causa extremis, si es el soldado andando por la guerra. No, hay que preparar y hay que enseñar y hay que averiguar las cualidades personales para ver si los dos son aptos para casarse. Ese tema es importante. La confesión, otro tema de gran importancia, porque si está hablando del año de la misericordia que viene, y es un aspecto importante de la visión del Santo Padre, hay que ver que la confesión verdaderamente es algo solamente bien experimentado en la familia. Si los padres jamás se confiesan, quién sabe si los hijos van a hacerlo. Solamente si hay buenas monjas en la escuela que lo llevan al confesionario o un buen sacerdote en la parroquia que organiza a los jóvenes, pero yo recuerdo a una familia grande de 10 hijos, yo creo, y estaba escrito sobre la nevera. Sin confesión no hay Navidad en esa casa. Porque los niños están esperando su regalo de Navidad. Bueno, A confesarse. a confesarse. Y esa forma yo veo de familia, porque como ustedes saben, lo que aprecio mucho de la cultura hispana, la iglesia no es algo exterior a la experiencia en familia.
Y no debemos entonces decir que en el mundo moderno no hay posibilidad de trovar, de hallar de nuevo el espíritu. Costumbres, fiestas, maneras de vivir, oración juntos. Muchos padres hablan de necesidad de reconocer la importancia de la vida de oración en familia y en familias, organización, grupos y todo eso. Mi compadre, es decir, el papá del niño del que soy padrino, contaba que su padre los llevaba a todos los hijos a confesión el sábado, al horario de confesión que había en la parroquia, Sí. y después de la confesión los llevaba a una heladería que estaba al costado de la iglesia. Sí. Y desde pequeños. La les confesión decía- es dulce. Les decía, o sea, reconciliarse con Dios es dulce. Entonces vamos a comer algo dulce para celebrar que... Y en la casa eran bastante austeros, digamos, con los dulces. Entonces, Sí, sí, para los sí, niños, la idea de la confesión asociada al helado era... En la pedagogía cristiana, de los papás. Yo quiero mencionarle un tema al padre Jerry, porque a mí me ha impresionado mucho que en los grupos menores en castellano, es decir, entre los obispos españoles y latinoamericanos, en vez de caer en la facilonería, ¿no? De decir, sí, la situación es pésima y por lo Sí. tanto démosle la comunión a cualquiera, han tenido una actitud de verdaderos pastores cristianos humildes y han reconocido un montón de errores de parte de los sacerdotes y los obispos contra la ley que usted ha explicado de hay que hacer una buena preparación Sí. antes del matrimonio. Han reconocido, no hemos hecho una buena preparación, no hemos acompañado los matrimonios, no ha habido una pastoral realmente suficientemente a la altura de la ley de la iglesia y la solución, por lo tanto, no es romper, por así decirlo, con el problema, digamos, bendiciendo el problema, sino Claro. han dicho, la clave está en una, y yo espero que eso salga del sínodo, una nueva iniciativa de formación, de acompañamiento a las parejas, de que los curas vayan a las familias, las acompañen en su lugar, en el trabajo, en la casa. Quizás esta es la solución para que la ley de la iglesia sea vivida plenamente. Sí, porque los obispos son responsables en su diócesis por todo el apostolado y la formación prematrimonial es algo bien importante. Entonces, por ejemplo, yo vengo de Nueva York y en esa arquidiócesis la preparación es a nivel de la diócesis. Hay clases cada mes y hay muchas oportunidades en inglés, español, lo que sea. Pero hay que también educar a los curas en cada parroquia. ¿Qué pueden hacer para responder a las preguntas, para identificar las tentaciones? Por ejemplo, una cosa que surge más en la vida social en los Estados Unidos es la pornografía, como es una deformación de la visión sexual de la unión hombre y mujer. Y tenemos que identificar que hay que hablar de eso, investigar en el sentido de si la pareja está cayendo en ese problema, porque me asusta de saber que también mujeres están viendo esas películas con la falsa idea de eso va a ayudarles en la vida de pareja. Hay desafíos como eso que los obispos están identificando en las discusiones, pero deben surgir un movimiento diciendo para ayudar a la familia tenemos que aprovechar de la apertura antes de casarse, de saber lo que es la iglesia espera de mí, lo que la iglesia me da para vivir felizmente mi matrimonio. Padre, lo hemos dejado hacia el final, pero me gustaría de todas maneras alguna reflexión sobre lo que el código nos enseña respecto de las personas con atracción al mismo sexo y alguna advertencia que usted vea hacer importante sobre lo que se pueda decir en el sínodo, de tal manera que no se envíe un mensaje equívoco respecto de esto, ¿no? Sí, no, la primera cosa que la definición de matrimonio en el Código de Derecho Canónico habla de un hombre y una mujer. No se jamás hablar de dos hombres casados o dos mujeres casadas. Es un error civil ahora en varios países, en España, por ejemplo. Es una ficción legal, no tiene realidad, no tiene ningún importe por la vida de la iglesia. El hecho de que dos hombres vienen a la parroquia diciendo estamos casados, queremos vivir con buenos católicos, la primera cosa es decirles no están casados por nada. Están entrados en una manera equivocada de vivir la amistad.
Y si quieren vivir como buenos cristianos, vamos a ayudarles a vivir la castidad y la amistad verdaderamente cristiana, que no es llevar al otro a pecar, sino es llevarle a rezar y vivir en felicidad. Ese punto de vista viene ahora visto como un prejuicio, es algo en contra de los derechos humanos. Es un error y sabemos que el hombre cae en pecado y en error muchas veces porque no está bien instruido. Entonces, hay que ayudar a la gente que tiene esa atracción de saber su atracción no es la autodefinición de su vida. Cristo es la definición de lo que es ser humano. Juan Pablo II ha dicho eso, que Cristo revela al hombre lo que es ser hombre. Entonces, en viendo a Cristo se puede aprender qué es verdaderamente la vocación del hombre que tiene problemas y cómo que son soluciones. Pero es una idea ahora que tenemos que averiguar. Por ejemplo, los hombres quieren, dos hombres casados civilmente, quieren hacer adopción de niños, de hijos, y hablar de los dos como dos padres. Imposible, imposible. Si la ley civil hace eso, bueno, estamos esperando que ese sínodo pueda hablar de ese tema, cómo la Iglesia va a enfrentar cristianamente ese desafío. Muchísimas gracias, padre. Gracias, Enrique, también por habernos Gracias, acompañado, como siempre. Ese ha sido por hoy el programa. Muchas gracias al padre Gerald Murray, que es el párroco de las Naciones Unidas. Le dice mucho porque su parroquia es precisamente la que se encuentra al costado de las Naciones Unidas, la parroquia creada para atender a quienes trabajan en las Naciones Unidas. Le deseamos lo mejor en su apostolado, padre. Muy amable, gracias. Nosotros regresamos mañana, como siempre, en este mismo horario, en EWTN y Radio Católica Mundial. Soy Alejandro Bermúdez, les agradezco la compañía. Quédense en la mejor programación católica con EWTN, conmigo y con Enrique. Hasta mañana y que Dios los bendiga.